Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Nos vamos hoy en nuestro espacio teatroamateur.com hasta Motril para hablar del grupo Umbriel Teatro, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pepa Rubí. Un saludo, Pepa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de vuestro grupo, luego hablamos de esa obra que estáis desempeñando o Sí. representando, mejor dicho, y también pues hablaremos de alguna otra que habéis tenido en cartel. Pero para hacer un recorrido un poco histórico, y aunque ya nos decías antes a micrófono cerrado que tú no estabas en esos inicios, ¿qué nos puedes decir del grupo Umbriel Teatro? Porque ya creo que estáis en los escenarios desde el año 93, que es un montón, ¿no? Sí, el grupo empezó, incluso actualmente hay gente en el grupo que empezó en ese momento, que empezó en el 93 en el hora municipal del Ayuntamiento de Motril, cuando el Ayuntamiento de Motril hacía cosas por el teatro aficionado, que eso ya acabó. Y empezaron en el 93. Y precisamente empezaron con Las Criadas, que es la obra que estamos haciendo nosotros ahora. Luego hablaremos de ella, pero vamos a seguir un poco con este repaso histórico, porque una de las cosas que leo de vuestro grupo es que habéis tenido un montón de premios, claro, desde el año 93, supongo que os Sí, habéis apuntado a todo, ¿no? claro, bueno, en el 93 cuando eran las otras personas, que ya una de ellas sigue en el grupo y la otra por circunstancias ha tenido que marchar, pues sí participaron en varios festivales de teatro juvenil, estuvieron en Cádiz y en varios sitios, y la verdad que el grupo funcionaba bastante bien, pero lo que pasa que eran gente muy joven, pues ya unos a estudiar, otros a trabajar, y más o menos pues se diluyó un poco, ¿no? Y entonces quedó un grupo como un núcleo, que fueron los que formaron a Umbriel Teatro, que son los que han continuado, digamos, haciendo, bueno, aunque aquí en Motril hay muchos grupos, pero bueno, Umbriel Teatro surgió de ahí, de ese núcleo, del núcleo que quedó después de que pasaran cosas, ¿no? ¿Cuándo te incorporaste tú a Yo en Umbriel? el año 2002, creo, sí, en 2002. ¿Qué diferencias podrías resaltar de aquellos años, de tus comienzos y de hoy? Cuando yo entré en Umbriel era mucha gente, éramos un grupo grande, había mucha gente mayor haciendo teatro también, teníamos un director que era muy bueno, pero luego, pues poco apoyo, poca ayuda, no teníamos local tampoco para ensayar, y la gente lo fue dejando hasta que nos quedamos todavía menos. Y entonces, pues fue cuando lo primero que hicimos fue Hombres de teatro. Si miramos hacia atrás, tú a nivel personal, ¿cómo te ves? Nada que ver con aquellos comienzos, ¿no? Hombre, a nivel personal, pienso que todos hemos crecido mucho, además de que somos todos amigos, o sea, que somos, más bien yo muchas veces digo que somos amigos que hacemos teatro, más que, ¿no? Encima yo encontré a mi marido allí, pues fíjate, estupendo. Sí, porque además creo que participa de alguna manera en las Sí, obras, ¿no? él es el todo, es el técnico, el que nos hace las luces, el que nos pasa el papel, el que conduce la furgoneta, porque realmente somos un grupo muy pequeño y entonces lo tenemos que gestionar todo entre nosotros, no tenemos tampoco ayuda ni ningún apoyo institucional, ni del ayuntamiento, ni nada. Veo que hay que darle algún recadito al Ayuntamiento de Motril. Expláyate. No, hombre, que hubo una época en la que sí, que ayudaban bastante. Ahora, de vez en cuando hacen una muestra de teatro y te dan una ayuda, ¿no? Pero que no hay un apoyo, no hay. Motril tiene 60.000 habitantes, es un pueblo grande, ¿no? Era para que hubiera un aula permanente, que el ayuntamiento tuviera un grupo de teatro, que pagara un monitor, que hubiera teatro infantil, teatro juvenil. Y todo eso antes había, y eso se ha ido dejando, y ahora la cultura son las cosas grandes, ¿no? Traer buenas obras de Madrid o traer óperas, pero no la base de la cultura, que es
para mí el teatro, fomentarlo desde el colegio, en el instituto, pienso yo, en mi opinión. En cualquier caso, comentabas antes que hay varios grupos en Motril Sí, dentro hay del... muchos grupos. En Motril hay por lo menos 6 o 7 grupos, sí. Hay muchos grupos que son de gente mayor, ¿no? Pero que bueno, que también pues, hacen su teatro, sus cosas, ¿no? Luego hay otro grupo que hace sobre todo improvisación, otro grupo que hace monólogos. Hay varios grupos funcionando, sí. Ujú. Y dentro de esa colaboración bueno, ya que el ayuntamiento pues no parece que se implica mucho, No, ¿nos planteáis hacer algo en común, organizar algún certamen, no sé, sí, alguna no, cosa de estas? lo hemos intentado, pero claro, para empezar el problema es que te cedan el teatro, el patrocinio, porque nosotros como vamos a de vez en cuando a algún certamen, pues vemos que realmente los ayuntamientos dan un dinero, los patrocinadores, los locales, los comercios, ¿no? Para que tengan teatro durante una semana, durante un mes en sus pueblos, ¿no? Y claro, eso hace falta gente que lo mueva, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo. Tiene que ser desde cultura, ¿no? Tendría que hacerlo. Y lo hemos propuesto, ¿eh? A la Concejalía de Cultura, pero bueno, no sé qué, no sé cuál. Bueno, que sería estupendo, porque además tú sabes, ¿no? Que hay el programa de intercambio, ¿no? Dentro de Escena Amateur hay el programa de intercambio que grupos actúan en un ayuntamiento, tú actúas en el otro y eso pues hace que te muevas y que no solamente vayas por los certámenes, ¿no? Pero como no hay mucha voluntad, el teatro aficionado parece que no tiene calidad, cosa que yo, vamos, hay teatro aficionado de una calidad que es impresionante, no digo yo, no digo nosotros, pero que vas por ahí y ves gente que hace unas cosas espectaculares, que porque sea aficionado no quiere decir que no tenga mucha calidad y mucho esfuerzo, y mucho dinero metido también en decorados y en ropa y en vestuario, ¿no? Pero no hay esa cultura de promocionarlo, ¿no? Otro de los problemas que suelen tener los grupos es a nivel de locales. ¿Os han Claro. facilitado algún local o cómo os organizáis? Tenemos una amiga que tiene un bajo, que es donde guardamos las cosas, y luego hemos estado muchos años ensayando en un instituto, pero luego el instituto ya cambió la dirección y nos dijeron que no, y ahora nos deja el ayuntamiento un local que vamos un día en semana, que también actúa el coro, que también ensaya el coro, y entonces entre nuestros gritos y los cantos del coro se hace un poco de batiburrillo, bueno, pero por lo menos tenemos un espacio. Hay otro grupo que actúa que ensaya en la Casa de la Mujer, otros en colegios, pero que no hay un espacio que diga el ayuntamiento. Esto es un local donde podéis guardar vuestras cosas, donde podéis ensayar, pues turnaros, ¿no? Un día uno, otro el martes, otro el miércoles, cuando sea, ¿no? Cuando hay espacios que hemos propuesto también para que eso se haga. Pero Sí. bueno. A falta de apoyo institucional, entiendo que participaréis en CATA y en las diversas asociaciones o Sí, colectivos que sí, funcionan en Andalucía. sí, sí, ¿Cómo sí. estáis? Pues nosotros estamos federados, claro, porque si no estás federado no puedes. Estamos federados en CATA, porque en Granada no funciona la federación. Intentamos también arrancarla, pero se ve que somos gafes, porque todo lo que intentamos arrancar nos sale. Pero que estamos federados con la Coordinadora Andaluza de Teatro Aficionado, que pertenece a Escena Amateur. O sea, ¿qué pasa? ¿Que en Granada es la única provincia de Andalucía que no tiene su Pues propia yo creo asociación? que Córdoba tampoco, ¿no? Ah, ujú. Tiene Sevilla, tiene Almería, tiene Cádiz, pero Granada intentamos y tuvimos un montón de reuniones, pero al final, ¿cuál? Huelva tampoco. Está Ya. diciendo mi marido que estaba intentando formar la federación. Pero luego es que esas cosas requieren mucho trabajo. Y nosotros también, pues todos trabajamos. Y claro, pues Granada es muy grande, las reuniones eran en Granada, solamente había un grupo que nosotros y otro grupo que realmente queríamos seguir y al final pues tuvimos que dejar y quedarnos en Cata, y solamente. Pertenecemos a la coordinadora andaluza y ya está.
Hablaremos de esto en próximas ediciones porque tenemos pendiente una entrevista con Román Puentes Sí, Sánchez, con que Román de Almería, sí, lo sí, sí, conocemos. pues Mm. tenemos pendiente una entrevista con él y Sí, hablaremos de todas estas cuestiones. sí, Pero volviendo a vuestro grupo, en todos estos años habéis tenido un montón de premios y sí. supongo, y si Bueno, un hacéis... montón, ¿no? Lo que pasa es que hicimos una obra que es muy, bueno, para mí es una obra muy bonita, que es Soliloquio de Grillos, de Juan Copete, que no sé si la conoces, bueno, estrenamos en el 15, ¿no? Estrenamos en julio de 2015 y la verdad que una obra que nos han llamado de muchos sitios para actuar y hemos tenido premios, sobre todo la actriz, una de las actrices que no soy yo, que es Rosy, bueno, es Charo Illuminati, y a la mejor dirección y a la mejor obra, iluminación, vamos. La verdad que con esta obra hemos tenido muchos premios, pero la dejamos porque actuamos la última vez en 2020, 2020, no sé si te acuerdas de algo que pasó en 2020. Sí, me Me suena, me suena a mí suena. que pasó algo, ¿no? Sí, Algo gordo, ¿no? sí. Y ya pues el parón ese nos... Luego falleció Juan Copete y Mm. nos quedamos así muy tocadas y la dejamos. Y hasta que hemos encontrado esta otra, que es la que estamos intentando mover un poquito ahora. ¿Cómo os movisteis durante esa época con los ensayos y cómo os organizasteis? Nada, no nos movimos nada en casa de una, en casa de otra, no había dónde ir, estaban todos los colegios cerrados, todo cerrado. Yo, los trabajos, yo seguía trabajando porque soy sanitaria y entonces no podía tampoco, mi marido también, entonces fue una cosa un poquito... El primer año me imagino yo que a todo el mundo le pasó, ¿no? Que fue un poco caótico, hasta que ya luego al año siguiente ya pues empezamos a poder volver a ir a los locales, ¿no? Poder volver al instituto, poder volver a hacer cosas, ¿no? Cuéntanos algo más de ese soliloquio del que estáis tan orgullosas. Bueno, porque es que esta obra fue muy bonita, porque nosotros la conocía la que luego nos dirigió, que la había visto en Madrid, en la sala Cuarta Pared, y cuando la vio dijo, bueno, pues esto es para mis niñas, ¿no? Bueno, sus niñas, que son dos hermanas y yo. Y llamamos a Juan Copete, al autor, que vive en Mérida, y lo invitamos a que viniera. Y el hombre vino asustado porque pensó, madre mía, que me voy a encontrar, ¿no? Bueno, pues se encontró con algo que parece ser que le gustó porque nos regaló los permisos, nos regaló los derechos mientras nosotros la estuviéramos haciendo y ha estado siguiéndonos durante los 4 años largos que la hemos estado interpretando. Por ahí, ahora la está haciendo otro grupo, nos hemos enterado, un grupo de Asturias. Ujú. Qué bien. Es una obra que va sobre, bueno, no sé si quieres que te Sí, cuente sí, un sí, poco. sí, cuéntanos. La obra va sobre, es un poco de la memoria, ¿no? De lo que pasó aquí, una cosa que pasó también hace muchos años. Son 3 mujeres que están huyendo en la noche, perseguidas. Una es una maestra, otra es una prostituta, la otra es una mujer de un líder republicano, y están huyendo, las están persiguiendo. Y entonces la obra se desarrolla en 2 planos. Un plano es la noche, mientras ellas huyen y las persiguen, todo lo que piensan, todo lo que hablan, todo lo que no entienden, porque nos está pasando, nosotras no hemos hecho nada. Y el otro plano es lo que ellas ya están muertas en la cuneta y lo que pasa en la vida. Entonces ellas están muertas y están, oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿este por qué habla así? Oye, ¿y esto por qué es así, no? Mientras las están buscando y al final pues las encuentran. Mira, se me pone el vello de punta cuando me acuerdo. Porque es una obra que no habla no habla de política, habla de los sentimientos, de la amistad, del amor, de poesía. Y es que esta obra ha gustado donde hemos ido, independientemente de la ideología y de lo que se piense, porque de lo que habla es de la vida, de la muerte y de la amistad y del amor, sobre todo. Si os las pidiesen, ¿podríais volver a representarla y compatibilizarla con Si las criadas? todavía tendríamos que retomar el decorado, pero podríamos. Sí, lo que pasa es que ahora la está haciendo otro grupo, la han estrenado ahora y entonces hacer la misma obra, pues no sé, pero bueno, si pudiéramos la volveríamos a hacer porque
porque disfrutamos mucho haciéndola, esta obra, disfrutamos mucho. Colgaremos un vídeo que hay por ahí en Está con una porque entrevista. cuando pasó aquello del 20, que no queremos nombrar, la colgamos abierta en YouTube para que la pudiera ver la gente. O sea, que está abierta en YouTube para verla. Bien, pues luego me pasas Sí, los enlaces y además sí, colgaremos también una sí. entrevista que hemos visto por ahí con vosotras en relación Ah, con esta obra. será en Telemotril, ¿no? O algo. No, no lo sé, luego te lo digo en micrófono cerrado, Sí, pero colgaremos el enlace también para que la vale. gente pueda valorarla. Pero vamos a la actualidad, porque después Sí, de un montón de años habéis decidido retomar Las Criadas. sí, pues porque nos pasó que la otra compañera que se tuvo que ir, porque se quedó tuvo que irse a trabajar a otra ciudad. Y era la que nos estaba dirigiendo, éramos cuatro actrices. Estábamos buscando una obra para cuatro y ella nos iba a dirigir, y estábamos intentando buscar, bueno, empezamos con una cosa, y al irse ella, nos quedamos un poco huérfanas porque era la que nos iba a dirigir. Y una de las compañeras dijo, ¿y por qué no hacemos Las Criadas otra vez? Ah, pues venga, vamos a hacer Las Criadas. Y entonces, como ella la conocía también la obra, porque la había trabajado mucho en su momento, cuando la interpretó ella, que era una cría, cuando la hizo, ¿no? Hace pues 30 años. Pues la conocía muy bien, entonces la estuvimos trabajando mucho y la verdad que nos ha costado un poco aprendernos el texto porque es un poco difícil el texto en sí, ¿no? Porque es muy poético. Pero bueno, pues estamos muy orgullosas y muy contentas del resultado que hemos tenido, porque dirigiéndonos nosotras, con la ayuda también de Pepe, que es el otro que nos ha ayudado un poco en cuanto a los movimientos, a mucho el trabajo de mesa, digamos, ¿no? De crear el personaje y eso, ¿no? Y luego, pues, aquí estamos. Uno de los retos es el autodirigiros Claro, y otro el interpretativo. ¿Cómo habéis claro, abordado todo esto? pues, pues ayudándonos mucho unas a otras, ayudándonos mucho y teniendo sobre todo mucha generosidad todas con las otras, en cuanto a no molestarte por nada, en cuanto a ser siempre muy asertivo con todo y colaborar mucho, no querer nunca ninguna estar por encima de otra, sino estar siempre, ya te he dicho que somos sobre todo somos amigos que hacemos teatro. Y entonces eso nos ha ayudado mucho. El compromiso ese, yo pienso que ha sido muy generoso, porque no ha habido rencillas, ni yo lo hago mejor que tú, ni tú no me digas que no haga esto, porque no sé qué, no sé, ¿sabes? Ha sido todo muy, muy bonito el trabajo que hemos hecho de, de hacerla, de aprendernos de los movimientos, de todo, de todo. Nos ha surgido, ¿no? También llevamos muchos años haciendo teatro. Entonces, un poco, pues más o menos, no quiero desmerecer el papel de un director, por supuesto, que eso, ojalá hubiéramos tenido un director, pero bueno, el haber hecho muchos años teatro, pues te ayuda un poco a cómo moverte y esas cosas, ¿no? Y como, sobre todo, el trabajo de mesa, de trabajar mucho el personaje antes de echarte a moverte, ¿no? Estamos hablando de una obra bien conocida, en la Sí, que las relaciones de poder y opresión están muy presentes. sí. ¿Cómo vive el público en estos momentos, en el siglo XXI, esta situación que seguro que se puede trasladar, Claro, ¿no? porque, hombre, lo que pasa es que la obra, las que se escribió en 1940, creo, ¿no? O por ahí, ¿no? Pero que las cosas, algunas no han cambiado tanto. Lo cierto es que es una obra muy densa. Yo, cada vez que me la vuelvo a leer, le vuelvo a encontrar otro matiz. Yo creo que les pasa también a mis compañeras. Y siempre, mira esto, ¿por qué no enfatizamos un poco más aquí o allá? Porque es muy densa. Normalmente la gente se queda un poco trastornada, ¿no? Porque es muy visual, pero luego no acaban de entender bien el trasfondo de todo, ¿no? Porque es muy difícil, pero en general gusta, ¿Qué os dice el gusta mucho. público después de las actuaciones? Pues la vez que nos han dicho, bueno, normalmente te dicen, ¿qué valor habéis tenido?
Eso nos lo dicen mucho, qué valor habéis tenido de enfrentarnos a esa obra, pero es maravillosa. Y les ha gustado. En general les gusta porque nos dicen que no es una obra para que te guste, sino que es una obra para irte luego a casa y pensar. Que no es lo típico que termina. Soliloquio, por ejemplo, terminabas y decías, oh, qué bonito, ¿no? ¿Qué tal? Esto terminas y dices, oh, esto, voy a pensar, ¿no? Te queda un poco tocado, ¿no? Te quedas tocado cuando la ves. No sé si me explico. Sí, sí, sí. El hecho de que es una obra que habéis retomado, aunque tú no estabas Sí. en la No, primera no, yo no. vez, ¿qué dicen alguna de tus compañeras? Sí, creo que sí que estaba, ¿no? Sí, Qué? o sea, eran las otras tres, eran la chica que se ha tenido que ir, que es Pachi, la que nos ha dejado por desgracia, y la otra, ella dice que no tiene nada que ver con porque nosotros el miedo que teníamos era hacer una, digamos, reposición, que no lo es, pero bueno, que fuera como una imitación de lo que se hizo, ¿no? Pero claro, ella no es la misma y nosotros las otras dos somos las mismas y hemos madurado, ella también ha madurado mucho, el montaje es diferente, el decorado es diferente y ella dice que no tiene nada que ver con lo que hizo, que es, bueno, ella dice que es mejor, supongo que, que será por algo. Vamos a recordar a los personajes Sí, que se representan en la obra y quiénes son las sí, personas que están detrás de esos personajes, es decir, no tus, se tus puede decir. compañeros o Hay tres compañeras. personas, somos dos criadas y una señora. Dos criadas y una señora, son Solange y Claire. La señora no tiene nombre, la señora es la señora, ¿no? O sea, es la señora, es la imponente, la que llega, la que arrasa, ¿no? Pero es que la obra tiene un juego entre las señoras y las criadas. Entonces, hay señoras que hacen de criada, criadas que hacen de señora, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, no se puede desvelar, porque entonces el impacto es cuando la gente dice, anda, que se oye, ¿eh? Cuando estás actuando, que la gente dice, anda, era esto. Y a nivel personal, aparte de Pepa, que eres tú, Sí, ¿quiénes son tus compañeras? pues mira, yo soy Pepa, y luego Nuria, que es otra actriz, y Charo, bueno, Rosy Charo, ella se pone de nombre artístico Charo Illuminati, pero es Rosy, da igual, que es la otra. Somos las tres que nos hemos quedado actuando. Luego, aparte, Pachi sigue colaborando con nosotros, aunque vive en Sevilla, pero cada vez que puede viene y nos ayuda y nos maquilla y nos da su apoyo moral y nos ayuda en todo. Y luego Pepe, que es ya te digo, el técnico, el conductor, el todo, el que hace las luces, el que vigila el sonido, todo. Ujú. Estoy interesado en el tema de la dirección. Ya siento Sí, volver al tema, pero ¿cómo organizáis todo este trabajo? Os- ¿Cómo os organizáis? pues normalmente hablándolo antes, o sea, cómo íbamos a montar cada escena. O sea, nosotros pues veíamos cómo era el personaje, ¿no? Y luego dividimos la obra por escenas y cómo íbamos a montar cada escena. Y luego ya una vez te pones a hacerla, surgen cosas. Y entonces, oye, mira, ha surgido esto? ¿Nos lo quedamos o lo desechamos? Ah, pues nos lo quedamos. Y como Pepe no estaba siempre con nosotras, pues también opinaba viéndolo desde fuera, ¿no? Claro, claro. Y luego, como no siempre estamos las tres actuando, hay muchas veces que estamos solo dos. Entonces, siempre la que no actúa, pues también aportando pues mira, como aquí pasaba esto, ¿qué os parece si esto ahora que se repite, que parece que se repite, hacemos lo mismo para que parezca tal, que tenga sentido, para que todo tuviera sentido? Y nos ha salido, no sé, nos ha salido, la verdad es que nos ha salido. Hemos hablado del aspecto interpretativo, pero la iluminación y el sonido y la escenografía también forman parte esencial de ese Claro, montaje, ¿no? ¿Qué papel sí, esto juegan? pues importantísimo, porque el sonido, bueno, la música, nos hemos ocupado mucho de buscar música que en cada momento fuera pensábamos apropiada y que eso cada uno a lo mejor, oye, mira, he oído esto, mira esto, lo otro, pues no, pues sí.
todo ha sido todo muy puesta en común, que ha sido también una cosa muy bonita, que no ha habido nadie que diga, pues no, esto así, esto así, no. Ah, pues a mí me parece esto bien, esta música así, ¿no? Y luego la iluminación se ha ocupado el técnico. Bueno, más o menos le hemos dicho, mira, aquí un oscuro, aquí un cenital, aquí tal, aquí cual, pero él ha sido el que lo ha diseñado y el decorado también lo ha diseñado él. De manera que sea un decorado fácil de transportar, que no haya, y lo ha hecho él todo. Bueno, él y nosotras también. A la hora de grabar esta entrevista, estáis pendientes de una próxima actuación y habéis tenido otra reciente. Cuéntanos un poco Sí, cómo ha ido y bueno, qué esperáis de la siguiente que vais a tener en Hortaleza, aunque ya... pues, uy, estamos súper emocionadas porque Soliloquio lo presentamos muchas veces a Hortaleza y nunca nos llamaron y ahora nos han llamado como esta. Y además es que estamos muy, muy emocionados porque es en Madrid. Y claro, Madrid como que impresiona, ¿no? Y el sábado pasado, el día 17, no, el día 13 de septiembre, actuamos en Murcia, en un pueblo que se llama Las Torres de Cotillas, y muy bien. Lo que pasa es que nosotras no tenemos, no podíamos usar las petacas porque además nunca las habíamos usado. Y entonces nos dijeron, bueno, no os preocupéis, os ponemos unos micrófonos por todo el escenario y bien, y pues, hicimos pruebas, oía bien y tal. Lo que pasa es que al lado había un parque infantil, eso no lo pensamos. Entonces se oían los niños llorar y gritar, pero bueno, la gente en general dice que se nos oyó bien y también gustó mucho. Trabajar con micrófonos tiene sus... Yo no he trabajado, no lo habíamos hecho nunca y nos dio miedo y además que nos desnudamos, bueno, nos quedamos, yo no, bueno, que se cambian de ropa, nos cambiamos de ropa en escena y nos parecía que iba a ser un follón con los cables y todo, ¿no? Y dije, bueno, pues no pasa nada, os ponemos los micrófonos. Y eso fue el pequeño inconveniente que tuvimos, por lo demás, pues muy bien. Siempre, porque cuando nosotros actuamos aquí en el pueblo, por los alrededores, pues siempre pues está nuestra gente, ¿no? Entonces no es lo mismo, siempre pues te aplauden mucho, ¿no? Entonces cuando sales fuera, además del miedo, ¿me habré dejado algo? A cada 5 minutos repasando que te lo has llevado todo y el llegar a un sitio que no conoces, cómo es el escenario, todo, pues te da un estrés añadido, ¿no? A la actuación, pero a la vez es muy estimulante, ¿no? Gusta hacerlo mucho. ¿Habéis tenido alguna referencia de este festival? ¿Está ya entregado los premios o no No, era los premios se competitivo? entregan el día... Sí, sí. Este fin de semana actúan otros dos grupos que además son unos grupos buenísimos de Madrid, que tienen un currículum espectacular. Pero bueno, nosotras con actuar ya nos va bien. ¿Cuántas representaciones habéis podido tener de las criadas y también de soliloquio de Dos. Brillos? Más o menos, digo porque es un tema de que... soliloquio hemos tenido 30 o más, ¿no? No sé. De soliloquio 30, no lo sé. Muchas. Muchas. 30 puede ser o más. ¿Qué media anual de actuaciones sois Bueno, tener? es que claro, ya te digo, como soliloquio fueron desde el primer año que estrenamos en junio, fueron dos, y luego pues una al mes, o ha habido meses que dos. Lo digo porque ese es un tema del que se suelen quejar muchos grupos, ¿no? Que no tienen muchas posibilidades de actuar. Vosotras estáis satisfechas con... Con soliloquio muy, muy contentas, porque además tampoco podíamos más, porque claro, piensa que cuando vas a un festival te hacen volver a la clausura. Entonces, claro, son 2 fines de semana. Pues nosotros todos, a otra de las compañeras tiene una niña que ya no es pequeña, pero entonces sí lo era. Tenemos nuestras familias, nuestro trabajo, pero nosotras encantadas. Ojalá con las criadas saliéramos por lo menos una vez al mes, que por ahora va a ser así porque en octubre actuamos en Hortaleza. A ver cómo nos va. Veo que estáis muy a gusto con las criadas, con lo cual imagino Sí. que todavía no tenéis en la cabeza ningún proyecto futuro, ¿no? No, ahora mismo no. Ahora mismo un año, probaremos un año con las criadas. O sea, hay otros grupos que conocemos porque, claro, lo bueno que tienen los certámenes es que conoces a mucha gente, conoces a otros grupos, eso es lo bonito que tiene, que conoces a gente de Valencia, de Euskadi, de Asturias, ¿no?
que los conoces. Y entonces ves que hay otros grupos que son grandes, donde pues hay a lo mejor 10 personas, 3 hacen una obra, 4 hacen otra, ¿no? Y pueden estar siempre actuando. Pero en nuestro caso somos un grupo muy pequeño, que nuestra capacidad es esta, una obra, un tiempo, y cuando ya vemos que ya no podemos seguir, o al final, o cuando ya llevamos un tiempo con esta, empezar a preparar otra. Pero no tenemos capacidad de hacer más. No podemos. Yo quiero decir una cosa del teatro aficionado. Dime. Que bueno, que evidentemente nosotros no nos movemos por el dinero, evidentemente ni por nada. Pero claro, tenemos que pagar autores. Y eso es un poquito que dices, bueno, ahora hemos ido a las Torres de Cotillas, ¿no? Que creo que nos han dado 700 euros. Hemos tenido que dormir ahí, ahora tenemos que volver. La furgoneta, la comida y tal. Y tenemos que pagar autores. No sé, yo sé que Escena Amateur está intentando moverlo para que sean los organizadores los que paguen autores. Pero es una cosa que, además del papeleo que tenemos que hacer, que bueno, yo lo veo bien lo del papeleo porque es una manera de fiscalizar y de que las cosas estén bien hechas con tu CIF, con tu declaración de que no le debes nada a Hacienda y tal, ¿no? Y tu alta de todo. Pero que hay cosas que nos las ponen a veces un poco difícil. Era eso solamente. No, es una reivindicación de muchos grupos. También es verdad que hay certámenes que pagan ellos los autores, otros no. Es un mundo. Sí, pero muchos dicen, el grupo se encarga. Y luego autores también tienen mandanga, porque y no sé qué, bueno, muchas veces te enfrentas a cosas de papeleo que nosotros pues, tampoco tenemos un gestor que nos la haga, ¿no? Pues ahí queda esa reivindicación. Yo lo digo solo, ¿no? Pues esto que lo va a oír más gente, ¿no? Y me imagino que como yo pensará mucha gente que nosotros queremos que el dinero que nos dan por actuar que sea pues para cubrir los gastos y luego si nos da para una cervecita cuando volvemos, ¿no? Qué menos. Y poco más. Qué menos. Y para renovar el material, porque claro, el material se estropea. Muchas veces, pues a lo mejor tienes que comprar algo que se te ha roto, herramientas, cosas, ¿no? Que hay que tener siempre, ¿no? Decía antes de este inciso que ha estado que es necesario y que conste que estáis representando una obra que se ha representado mucho y no sé si habéis podido ver otras interpretaciones o otras representaciones por otras compañías para comparar. ¿Cómo lleváis este tema? Hemos visto, cuando estábamos trabajando, a lo mejor pedacitos de grupitos, pero que entera no la hemos visto. Hemos visto a lo mejor, por ejemplo, hay una colgada de la Resat que hicieron como ejercicio de un pedacito y cositas así. Hemos visto cositas, pero no tampoco, porque tampoco queríamos hacer la nuestra. No sé, ¿sabes? Queríamos hacerla como nosotros la veíamos. Pero bueno, siempre coges ideas, eso es inevitable. Cuando te dicen, es que me has copiado, es que todo el mundo, no, es que hasta los grandes copian, no es copiar, es, pues mira esto cómo lo hacen, pues no me gusta, pues tal, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hace, pero que entera la obra no la hemos querido ver, porque no hemos querido. Muy bien, Pepa, pues para ir finalizando, no sé si se nos ha quedado alguna cosa en el tintero. ¿Qué les dirías al público que os ve, que os sigue y a la gente que se quiera animar a esto del teatro aficionado? Pues que sobre todo que vayan al teatro y que el teatro aficionado no es el teatrillo, que hay un teatro aficionado de mucha calidad y que muchas veces, evidentemente no te puedes comparar con los profesionales, pero que la ilusión, las ganas y las horas que le ponemos nosotros, sobre todo porque lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta, porque es una forma de... Mira, es que ahora hemos tenido esta semana un parón, porque claro, un poquito de descanso y estamos... ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos, ¿sabes? Esa cosa que te falta, ¿no? Y esas ganas que le ponemos muchas veces los que hacemos teatro aficionado, vale la pena ir porque muchas veces se ven cosas de mucha calidad.
y que la gente que no se quede en casa, que vaya al teatro. Muy bien, pues con esa invitación despedimos a Pepa Rubí de Umbriel Teatro y os seguimos la pista. Venga, pues ojalá nos tengáis que seguir mucho la pista porque actuemos mucho por ahí. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que manteníamos con Pepa Rubí del grupo Umbriel Teatro. Nosotros lo dejamos aquí por el momento, pero os emplazamos a seguirnos en nuestra próxima edición y también os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, así como en nuestra web.